buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030. Hoy tenemos la presencia rutilante del programa, que es el conductor natural de este ciclo y de todos los ciclos que viene haciendo desde hace más de 2 décadas por lo menos. Miguel, buenas tardes, bienvenido al estudio de AM 1220 Comedios, acá en la calle Lavalle y Suipacha. Bueno, gracias vos. Buenas tardes, para mí es un gran placer estar presente y creo que anda por ahí... Jorge Neira, creo, ¿no? Jorge Neira, ¿está por ahí? Sí, está. No solo que no lo vemos, ahora bueno. Sí lo vemos. Ahora, ¿cómo está, doctor Neira? ¿Cómo les va a ustedes? Jorge, ¿por qué no aprovechamos mientras están entrando los amigos Salinas y Corbalán y Juan Corbalán, que es una forma de decir un apoyo, un saludo, una solidaridad con Venezuela, que vos de este tema conocés Sí, realmente son dos terremotos, fueron dos sucesivos, uno 7.3, otro 7.5, son dos terremotos intensos. Yo escuché que hay una falla, digamos, ahí como pasa siempre. Digamos, estos movimientos se producen por la subducción de placas y eso es lo que genera el movimiento telúrico, digamos, y fue bastante intenso. Es un terremoto de bastante intensidad por la característica que tiene. Por eso es que no es casual que haya habido tantos, hay como 3.000 desaparecidos. También que los desaparecidos es por ahí gente con la que no se puede uno comunicar, pero ya la cifra de muertos no sé cuánto estará ahora, pero esta mañana estaba alrededor de más de 1.000 y pico de personas, y la verdad que es un desastre desde todo punto de vista, ¿no? Esta es una verdadera situación de desastre donde se supera la capacidad de respuesta de la comunidad, ¿no? Y entonces aquí es donde se plantea la necesidad de que otras comunidades colaboren, digamos, en el manejo, digamos, de las víctimas y la búsqueda, sobre todo la búsqueda y rescate, porque en el tema terremoto lo más importante es búsqueda y rescate, porque, digamos, no es como cuando uno tiene una situación de múltiples víctimas y todas las víctimas están accesibles, sino que acá más hay que encontrarlas debajo de los escombros, hay que hacer toda una estrategia, a veces se hace con equipos de audio, por eso es muy importante el silencio, digamos, alrededor de la zona de búsqueda, la colocación de equipos de audio para escuchar algunos ruidos que se escuchan debajo de las losas porque a veces se generan, digamos, dentro de estos derrumbes, situaciones con cámaras, como si fueran cámaras de aire que permiten que la víctima sobreviva, pero claro, sobrevive un tiempo prudencial y cuanto más rápido se rescate, más fácil, más rápida es también la posibilidad de sobrevida, mejor la posibilidad de sobrevida. Así que la verdad que es una situación muy complicada, muy extendida en el espacio, y bueno, la verdad que ver cómo sigue esto. Jorge, sin entrar en un terreno político, que creo que a su vez se da una circunstancia de una Venezuela, digamos, con problemas internos que parecería, por lo que escuché periodísticamente, la capacidad de respuesta está limitada, ¿no? Bueno, podría ser, la verdad que no sé, no tengo idea ahora, yo hace muchos años que no voy a Venezuela. Me parece que acá, digamos, lo que importa es un problema muchas veces la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria no siempre facilita las cosas, porque cuando uno recibe cosas de afuera, si tienen otro nombre hay que catalogarlas, hay que tomar mucho tiempo para recibir la ayuda, clasificarla y después ver dónde te sirve, dónde no te sirve, y eso quita horas para la búsqueda y rescate, ¿no? Así que hay que ser muy cautos. Obviamente, si no hay capacidad de respuesta adecuada. Fíjate que la definición de desastre incluye la relación entre la oferta y la demanda, es decir, para la cantidad de víctimas y la capacidad de respuesta. Entonces aquí es donde hay que poner en claro, digamos, qué capacidad de respuesta tiene la organización, cuánto estaba organizada previamente la situación y qué cosas se necesitan, digamos, de ayuda ya sea externa de la jurisdicción o externa del país, ¿no? La externa del país, como te digo, siempre es compleja porque a veces genera, digamos, un incremento del trabajo de la gente que está y eso a veces redunda, digamos, en una dificultad en el manejo adecuado. Pero bueno, esto es un tema... ¿Cuál te tocó vivir a vos más cerca en el país, Jorge?
Perdón, como No, bueno, catástrofe. acá, digamos, en este país terremotos, por suerte no ha habido tantos. El último que yo sepa grande fue el de Caucete, que fue como en el año 77 o 78. Yo estaba en ese momento yendo a Córdoba, así que vi cierto movimiento. En Córdoba hubo bastante réplica, pero digamos ahí lo que se cayeron fue la estructura vieja de la ciudad de Mendoza, no de San Juan, porque San Juan, como en el terremoto del 44, la verdad que la parte edilicia de San Juan está muy bien, porque es bastante antisísmica. No es lo mismo en Mendoza, pero aunque Mendoza, por supuesto, ha mejorado mucho y tiene algunas estructuras antisísmicas, las muy viejas no lo tienen. Bueno, En ese momento creo que se derrumbó el Hospital del Carmen en Mendoza cuando fue el terremoto de Caucete. gracias Así Jorge. que, ¿eh? Gracias Jorge, perdón la interrupción porque Carlos también. Está Carlos Salinas, buenas No, no. tardes. Gracias Jorge Neira por esta Bueno, introducción. acá hay una cosa interesante para preguntarle a Carlos, que es, por ejemplo, este tema de los reaseguros de situaciones catastróficas, ¿no? Porque no sé si que tendrá Venezuela. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Un placer ¿Qué como tal? ¿Cómo siempre. están? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos hablando de la situación de desastre de Venezuela y yo le decía que en realidad la definición de desastre es lo que supera la capacidad de respuesta de la comunidad, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que algo pueda ser un desastre de acuerdo con qué capacidad tenés vos de respuesta. Bueno, Y disculpen que yo estoy en un lugar que estoy por entrar en un programa en un rato más tarde, pero bueno, estaba escuchando y la verdad que el tema del terremoto de Venezuela, como bien decía Jorge, bueno, creo que ocupa la noticia del día porque fueron dos terremotos, claro, según fueron dos, dicen los 7.3 y especialistas. 7.5. Claro, Además, entonces esto... 7.3 y 7.5, vos sabés que la escala de Richter es una escala logarítmica que no Ujú, es aritmética, sino que es geométrica, ¿no? Entonces, pasar del claro, 7.3 a 7.5 no es dos puntitos, es un correcto, es terremoto de una... mayor intensidad, ¿no? Sí, es un desastre enorme, pero me preguntabas para aprovechar el tiempo, mira, en realidad el único país que ha mantenido la cobertura de terremoto en la región es Chile, porque ha sido más Claro. constante el problema, y aunque parezca raro, muchas veces cuando no vuelven a ocurrir los temas se desarticula todo y las pólizas o los seguros no dan continuidad a la cobertura y se pierde el interés por la cobertura, que en este caso, según tengo entendido, el último fue en el 67, si no me equivoco, Jorge, y por lo tanto en tantos años vividos en Venezuela es muy probable que no haya coberturas vigentes para este tipo de cosas, salvo en las zonas petroleras o mineras que son obligatorias, sí, pero no en la parte de la ciudad donde ocurrió esto, ¿no? Todavía creo que falta mucha Sí, sí, porque esto fue información en para Maiquetía, deducir. fíjate vos, Ujú. esto fue en Entonces, Maiquetía donde está el aeropuerto, esto es antes de pasar, digamos, claro, la... correcto, correcto. Más, esto yo sí he ido por reaseguro a Venezuela y la verdad que todo ha quedado muy empobrecido, no tiene estructuras verdaderamente importantes. En todo caso, si las tienen, no tienen posibilidad de resistir un terremoto, dos terremotos como estos de esta manera, tan continuos. Claro, Eh, claro. con lo cual, con lo cual todavía nos vamos a encontrar con cosas que vos conocés mejor que yo, con desastres mucho más grandes a nivel de las vidas humanas, ¿no? Y lo que puede repercutir posteriormente con enfermedades o cuestiones que sigan más adelante. Sí, más Yo que nada, no vos sabés creo, que hay una vieja cosa sí, que siempre se dice que estas situaciones de desastre no generan enfermedades. No generan enfermedades las situaciones de desastre, pero sí el Lo ideal es hacinamiento 3 de semanas, donde pones a en mi la, exacto, caso. tenés que alojar a la gente, porque ahí es Por donde eso tenés que vas hacer toda la sí, Nos estructura van a atender, no para que la sabemos gente qué tenga correcto. necesitan. agua, las excretas como corresponde, no tengan vectores, no el manejo de los animales, digamos. Acá es una cosa, por eso es una respuesta que nosotros decimos institucional, porque es toda la jurisdicción la que tiene que responder. También tiene que responder Correcto. los que hacen medicina de salud pública y los Sí, veterinarios. Y, va a llevar tiempo, salvo que puedan tener rápidamente servicios de otros países mucho más desarrollados. Va a llevar tiempo definir de qué tamaño realmente es es la tragedia, ¿no? Esto, obviamente. Y vos algo sabés que otra cosa parecido, que le sí. decía, Carlos, otra cosa que Ujú, le decía de la ayuda humanitaria externa, que a veces la ayuda humanitaria externa tiene los inconvenientes. Suponete que te mandan de China un container con medicamentos que están escritos en chino.
Sí, ya sí, sí, sí. clasificar esos medicamentos es imposible porque vos tendrías que hacer, digamos, por ahí es lo que vos necesitas, pero no sabés cómo se llama. Y entonces eso te insume tiempo Correcto. que te impide atender otras cosas. Es una cosa interesante tener en cuenta porque nosotros siempre decimos que para pedir ayuda externa, vos tenés que tener una especie de convenio con el lugar donde te va a mandar la ayuda externa. Y la ayuda externa tiene que saber qué es lo que vos necesitas, no lo que ellos creen que te tienen que mandar. Sí, y yo te estaba escuchando atentamente el tema de los sonidos. Vos sabés que Google parece que dispuso, lo venía escuchando recién a eso, que se cortaran todas las claves de los sistemas de Wi-Fi de la región, de la zona, para que ellos pudieran entrar a escuchar los sonidos, o sea, las claves Claro, privadas, de tal manera que les den acceso, que la gente les dé acceso a escuchar los sonidos, porque puede haber gente que tenga acceso a un celular y claro. esté bajo los escombros, como bien decías recién, que te escuchaba atentamente. Bueno, parece que Google está ayudando con eso, de poder abrir las claves, porque acordate que además es un Venezuela que tenía cerrada la tecnología de punta con el gobierno de Sí. Maduro y todavía se mantenía. Entonces propuso que la única forma de escuchar llamadas o sonidos con la capacidad que ellos tienen sería que todo el mundo levante las claves, que libere los teléfonos y las señales de Wi-Fi de la zona para que se puedan escuchar los sonidos. Esto que dijiste al principio, que te estaba escuchando atentamente, es lo que están Sí, vos sabés que pidiendo, con todo el que tema de se los logre celulares eso. también hay, en el Reino Unido, por ejemplo, después de lo que fue la explosión en los subtes, ¿te acordás de los subtes y Sí, correcto. en el bus en superficie? Ellos tienen un Ujú. sistema que lo que hace es captan todas las redes de los celulares y las utilizan para emergencia. Es decir, que solamente se puede utilizar para emergencias y para la gente que está en el sector y para el sistema de Claro. emergencia, para que no los colapse, porque si no todo el mundo se pone a hablar a ver qué pasa, ¿no? Y ahí te Claro, colapsan claro. las Perdón. Esto es líneas. lo que pidieron, lo pidieron para poder ayudar, pidieron esto como urgencia, ¿no? Entonces coincidía con lo que estabas diciendo al principio. Sí, Carlos sí, perdón, Salinas, Miguel. perdón, por tu tiempo que dijiste que Ujú. hoy nos podías Sí, ayudar, 3:30 van a empezar a llamarme, sí. por eso. Carlos, en unos minutos, por supuesto, Ujú. seguimos próximos programas. ¿Hay alguna novedad, perdón Jorge Neira por la interrupción, alguna novedad que podamos visibilizar sobre la relación entre salud y seguros? No, novedades no. Yo creo que, como te decía ayer, por séptima vez desde que arrancó el año, el presidente de la Nación vuelve a repetir en la Fundación Faro que quiere que se vaya al seguro las actividades relacionadas a la salud y también, por supuesto, el tema de jubilación privada y otros que se puedan ir hacia el sector privado. También por séptima vez no explica cómo, con lo cual podemos suponer alguna cuestión, pero no tener detalle, porque hasta ahora no se han planteado los detalles, ¿sí? Pero bueno, mientras tanto se van haciendo cosas como la resolución 258/26 que salió la semana pasada, de la cual vos sabés, y seguramente Jorge también coincidirá conmigo, yo estoy totalmente en contra de que lo prestacional pase a manos de gente que desconoce cómo funciona el sistema, Obvio, ¿no? tal cual. Pero, pero para hacer, porque es un resumen de mis palabras, ustedes son especialistas, pueden detallarlo mejor, pero es como darle una navaja a un mono, ¿no? Más o menos, y lo cual va a generar mucho más problemas de los que hay actualmente en el sector salud, poner gente que no conozca del tema y que trate de hacer contratos con prestadores desconociendo cómo es el final de la cosa, pero yo tengo mi opinión de que el ministerio decide esto con alguna idea de agrandar la torta por otro lado, que podría ser el sector asegurador. Yo le estoy aconsejando todo lo que puedo al sector asegurador que no se meta en este sector, me refiero a lo prestacional, donde ignora Claro. cómo funciona el tema, que actúe como asegurador, que es lo que venimos hablando con Jorge y contigo, Miguel, y con todos, y que no se meta en esa parte. Pero sabemos que alguno se va a meter, como suele suceder cuando alguien te pone algo adelante, y van a caer en ese problema.
Sí estoy hablando con algunos sectores sobre el medicamento de alto costo para reasegurarlo, eso ya lo empecé a hacer. Hay laboratorios que le han tomado importancia a esto, hay algunas instituciones privadas importantes que no sé si las puedo nombrar, pero que están tomando mucho interés en el tema, pero de a poco, en estos supuestos que nos quiere decir el presidente, que todavía no están muy claros, pero supongo que nos va a llegar en algún momento, porque en 7 veces, en 6 meses, quiere decir que lo quiere hacer, ¿no? O sea, es como que nos recalca que vamos por ese camino, ¿no? Pero más novedades que Sí, esas no sí. hay, más novedades Una que cosa que esas te quería así no preguntar, hay. Carlos, una cosa que te quería preguntar, Carlos, que hace lo que vos decís del alto costo del medicamento, ¿no? Nosotros siempre Ujú, insistimos que el alto costo del medicamento no tiene ningún control, ¿no? No hay, cada uno vende el medicamento como le gusta. Si correcto. nosotros lo que hacemos es autorizar, digamos, un seguro contra el alto costo, para que la gente pague, digamos, el alto costo, esto en ningún lado tiene el resquicio de decir, bueno, ¿y quién controla el costo para que yo no tenga que pagar tanto? Porque si no, si total yo pago, ¿para qué lo van a controlar? ¿Qué Claro, claro. pensás Sí, vos eso de también eso? nos pasa cuando no, pero eso nos pasa siempre cuando decimos, bueno, si esto tiene seguro, me despreocupo porque tiene seguro, ¿sí? Entonces me despreocupo de lo que vaya a pasar. Sí, hay cosas que no podemos controlar. Yo estoy mirando una figura con cierta franquicia o deducible inicial y que sea para casos especiales inicialmente, que también tendrán que aprobar los que lo proveen, pero en esta libertad de mercado, libertad, no libertinaje, de mercado, en esta libertad que se propone, tratar de pensar en soluciones que se puedan asegurar y reasegurar a nivel internacional y que eso vaya mejorando la accesibilidad y cortar la judicialización que tiene el sistema hoy, que es muy preocupante, porque esa es la parte de la que no tenemos una solución hoy. La judicialización existe en todos los No, no, sectores obvio. y, y ahí no tenemos solución. Lo que podemos hacer es moderar el daño, que vos sabes mucho de eso, cómo moderar el daño final que pueda ocurrir a estos temas. Con lo cual, son pruebas que se vienen haciendo y que vamos a ver cómo resulta, cómo la reciben también los reaseguradores, los que pueden estar interesados en estos tipos de mercados, que son tomadores de riesgo, básicamente, y qué pasa, ¿no? Pero por ahora no hay otra cosa, Miguel, que me preguntabas. Y también creo que lo que se está presentando en el Congreso no tiene mucho que ver con esto, con la libertad de mercado de salud, o sea, de un sector, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. A Las vos te da la sociedades impresión, autónomas, estas Carlos, que han salido. Carlos, te da la impresión de que estamos hablando de un Estado que cada vez se quiere retirar más y delegar en el privado el financiamiento también. Es que el financiamiento es del privado, no importa quién lo organice, el financiamiento es del privado. El Estado actuó como financiador porque, bueno, en algún momento se lo propuso y distorsionó las bases de que alguna vez se originaron en el sector privado, la distorsionó como distorsionó el PMO, pero el financiamiento, si te refieres al financiamiento, siempre va a ser privado de alguna manera, salvo la parte que le corresponde al Estado, de la cual no se debería poder alejar. Igual en el último discurso del presidente Milei, el martes pasado, yo creo que hubo una reacción respecto de la participación del Estado. No sé si ustedes tienen tiempo, después escúchenlo todo, porque él termina diciendo que hay sectores que no puedan participar de este sector privado, que por supuesto van a seguir teniendo soporte del Estado, y esa participación de soporte del Estado, entiendo que será presupuesto del Estado y no va a venir de otro lado, ¿no? Pero lo dijo, cosa que hasta ahora no lo había dicho, ¿no? Sí, a mí me parece que tampoco hay claridad con respecto al alto costo, ¿no? El alto costo, el pago del alto costo por parte del Estado. Qué sé yo, a mí me parece que en principio parece inequitativo la cosa, digo, ya es inequitativo hoy, pero esto Claro, tampoco recibe la inequidad en el sentido de que no te asegura que todo el mismo, la gente reciba toda la prestación, porque uno puede decir, bueno, si yo no tengo que pagar, digamos, el medicamento caro que pertenece a la seguridad social o al privado, el Estado, ¿no? Le puedo sí. pagar más al que no tiene cobertura. No sé si eso está así de claro.
No, es que no está claro. Nos vamos a hacer miles de preguntas por más que vaya al sector privado. De hecho, yo creo que ni siquiera se está hablando que se relacione con un sector asegurador tradicional, te digo, Jorge. Para Claro, mí es como que se está inclusive creando una idea de un sector asegurador diferente, que puede estar más relacionado a lo financiero. Cuando vos escuchás cada una de las palabras, si lo volvés a escuchar, yo podría decir, pero esto no existe, ¿no? Y veamos cómo no funciona. Es como lo de las sociedades autónomas, en esto que se planteó ayer, ¿no? Si no existe en una parte del mundo, ¿cómo lo vemos, ¿no? ¿Cómo lo podemos llegar a detalle? Yo le decía a Miguel que tenemos que ser disruptivos con nuestras mentes, vos que sos un gran lector, Jorge, y decir, a ver, ¿cómo hacemos para mirarlo diferente? ¿No? O sea, ¿cómo claro. hacemos para corrernos un poquito de nuestro cerebro actual y lo miramos diferente a ver si lo entendemos? Porque si no, con lo que sabemos es muy difícil que lo entendamos. Sí, a mí, ¿sabés que me parece siempre, Carlitos, que lo que falta es un marco? ¿Viste? Esto es como decir, bueno, a ver, yo tengo que hacer un dibujo, ¿no? ¿Y Mm. qué tamaño hago el dibujo? Bueno, así le dibujo, pero está bien, pero decime dame el marco para decirme, tengo que hacer un dibujo tan grande, así, así, y yo más o menos, si tengo que hacer el dibujo, me adecuo al marco que tengo para decir, bueno, voy a hacer este dibujo, ¿no? Y yo tengo la Sí, sensación de que todo lo que pasa aquí es la falta de marco. No tenés un marco de claro, referencia, no. ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿Qué es lo que queremos cubrir? claro, ¿Cómo se va a cubrir correcto. desde el punto de vista del sector público, de la seguridad social y del prepago? ¿Cuáles son las Sí. ventajas para las personas? Esto no se habla. Entonces, lo que se habla es de un No, modelo nuevo. Y yo creo que lo disruptivo, me parece, o lo que quieren vender como disruptivo, es una cosa que es distinta de la anterior. Ahora, el hecho de que sea distinta para la anterior no quiere decir que sea efectiva si vos no le pones un marco de referencia. sí, sí, porque no tengo referencias. Lo que se plantea no tiene referencias, con lo cual Bueno, no eso hoy. existe en otra parte. Eso es más complicado todavía. Por eso hay veces me pongo a pensar al revés. Digo, bueno, voy a pensar como si fuera que no conozco nada de todo lo que he vivido o de todo lo que he leído o de lo que he estudiado y trato de entender qué me quieren decir, ¿no? Esto es un poco el tema, porque todo lo planteado no tiene una bajada a tierra que la podamos analizar como con lo que sabemos. O Carlos, sea, no tiene bajada a tierra. ahí te quería preguntar precisamente eh, si el presidente está diciendo la educación y salud es responsabilidad de las provincias y se tienen que arreglar. No quiero con esto ser peyorativo respecto a ninguna afirmación del primer Sí, sí. magistrado, sino concretamente. No, yo no lo he escuchado hablar particularmente, no lo he escuchado hablar particularmente al presidente sobre un tema puntual o a quién hace responsable. No, yo creo que directamente dice, lanzo esto al mercado y el mercado es el que se ocupa, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero ahí, Y como ahí dice Jorge, ¿bajo qué reglas? Y no, ármenlas ustedes a las reglas. Es, me autoaseguro, me autofinancio, me autocubro mi salud, me auto todo y a partir de ahí armo un nuevo mercado o un nuevo tema. Parecería eso, ¿no? O sea, autorregúlense, no me llamen y si me llaman tiene que ser para algo que esté dentro de mi pequeño estado, porque así sería, ¿no? Sería un pequeño estado, en pocas palabras. Carlos, Mira, previo, hoy estuve en una reunión. Hay, Hoy estuve en una reunión a sí, la mañana que se llama Choosing Wisely. Choosing Wisely, se llama así porque internacionalmente se llama así, ahí está Choosing Wisely Argentina, que en realidad lo que está ujú, demostrando es que hay cosas que tienen fundamento, que si se aplican, digamos, ahorran costos, ahorran una serie de cosas, te baja la cantidad de procedimientos, te baja la cantidad de efectos adversos, ¿no? Y vos decís, esto sirve, está claro que sirve, digamos, hay muchas evidencias de que es algo que es beneficioso para la gente, ¿no? Para la gente, para el sistema, porque ujú. el sistema te lo hace más barato, la gente recibe lo que tiene que recibir, y esto es menos es más, ¿viste? La famosa cosa que a veces se dice, menos es más, a veces haciendo menos cosas tenés mejores resultados.
Esto tiene que ver, como hablamos muchas veces, con lo que se llama la medicina en valor, ¿no? La medicina basada en valor, que es la medicina que es costos, pero relacionados con resultados, no costo puro, sino costo relacionado con resultados. Vos tenés que tener menos costos con mejores resultados. Y esto, de hecho, es igual Correcto. que casi es una aproximación a este tipo de cosas, porque en realidad te da toda la evidencia que vos necesitas para saber, por ejemplo, si le tenés que pedir una colonoscopía todos los años, o lo tenés que pedir cada 2 años, o lo tenés que hacer este estudio, o tenés que hacer el otro, que es mucho menos de lo que se hace. Y eso no significa que esté mal, sino está bien porque al paciente le va mejor. Entonces yo decía, bueno, ¿ves? Acá la función regulatoria del Estado es la transversalización de esta cosa. Entonces, hay tanta cosa para discutir antes con el marco de referencia, y después voy a decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que cubrir? Bueno, si no sabés ni siquiera lo que tenés que cubrir, Carlos. La discusión hoy ¿Cómo era, hago? bueno, pero entonces, ¿cuántas endoscopías hay que hacerle? En 10 años, Claro, ¿cuántas claro. endoscopías le tengo que hacer? Bueno, no sé, para algunos son 6, para otros son 12, para otros son 18 por persona. Estamos hablando de Estados No, Unidos, son varios millones de dólares la diferencia. Jorge, sí, sí, por supuesto. Yo creo que nos Carlos, estamos perdiendo los procesos, ¿viste? Nos estamos perdiendo los procesos. Quizás Claro, haya una idea al final clara, pero no tenemos el proceso, la parte de procesos, de ver, ¿no? O sea, podría decir, bueno, ¿dónde están los adultos en esto? Porque es una charla de un grupo de amigos que dice, vamos para acá, pero no sabemos qué va a pasar, pero lo intentamos, y eso puede pasar en cualquier caso, pero no lo veo como para poderlo hacer ¿sabés a qué me hace ejecutar acordar, Carlos? Cuando estás ahora. en una mesa de amigos, cuando estás en una mesa de amigos y te dice uno, no sabés lo que se me ocurrió esta mañana. Exacto, 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 exacto. Por eso te digo, por eso te digo, después puede no funcionar, pero el tipo tiró la idea. Carlos, Claro. te agradecemos muchísimo. Bueno, no, En próximos gracias a ustedes. programas profundizamos el tema Bueno, y bueno. continúa con tu destacada labor profesional que nos enriquece a todos. Bueno, muchas Vamos al gracias. corte Muchas un gracias, segundo. Jorge. Chao, Saludos a Carlito. todos. Chao, Carlito. Un abrazo, Abrazo ¿eh? grande. Hasta luego. Gracias. Chao, 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 chao. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. Bueno, continuamos después del corte comercial con Políticas Públicas 2030. De vuelta, repito, con el lujo de tener acá al presidente del foro y hacedor de todo este No, milagro comunicacional, que es el doctor Eh, Miguel Ángel Sechi. Así que, bueno, si no contáramos con, perdón, Horacio, gracias por tus palabras, pero si no contáramos con un equipazo como tiene el grupo Medeos, del cual acá el doctor Neira es uno de los líderes notorios, estamos esperando la entrada de, si es que puede, ahí está, Jorge está ahí. no, de Juan Corbalán me refiero. Ah, Jorge,
Lo que comentábamos recién ¿está qué? Sí, Jorge, baja el aparato. se te corta un poco la cabeza en la imagen, Jorge. Ahí está. Te Jorge, respecto a lo que comentábamos con Carlos, no tendríamos que pensar un poquito la relación que hay entre las decisiones macrogubernamentales y, por ejemplo, los sectoriales como salud, en cuanto, no como crítica puntual ni juicio de valor, en una falta de diálogo, una falta de buscar información, de buscar, bueno, eventuales consensos, y después, por supuesto, el Poder Ejecutivo y el Legislativo tienen sus facultades para decidir las cuestiones referentes a los distintos temas. Me preocupa mucho el tema de largar las cosas, una forma sintética de decirlo, y luego ver los efectos que produce en la sociedad y en los sectores en especial. ¿Cómo estás viendo eso, Jorge? Sí, a mí me parece que esto es ensayo y error, digamos. Esto es, larguemos esto a ver qué pasa y a medida de lo que va pasando vamos corrigiendo. Pero cuando uno hace eso, deja muchas cosas en el camino. Y acá el problema de dejar en el camino es que son personas, no Exacto. son cosas. Entonces a mí me parece que, qué sé yo, uno tiene una idea completamente diferente. Uno tiene un programa, digamos, quiere desarrollar un programa, se pone de acuerdo, desarrolla el programa, lo transversaliza y ahí es como se funciona. Yo creo, particularmente, que todas estas cosas habría que hacerlo jurisdiccionalmente con un modelo aplicado a un sector, a un grupo, a un, digamos, yo siempre lo comenté con vos, ¿no? A un municipio, a una provincia, donde se utiliza el modelo de cambio como para ver qué pasa, es un laboratorio, a ver cómo le va a la gente y cosas que vos podés corregir rápidamente porque está acotado a una población y eso después lo multiplicás por los 2.900 municipios y comunas que tiene el país. A mí me parece que eso es lo que, o digamos, o con la cantidad de departamentos que tiene el país, o con la cantidad de provincias, no sé, lo que creo me parece que hay que hacer modelos. Estas cosas que son novedosas, entre comillas, necesitan una prueba. Esto es como largar un medicamento, sería como largar un medicamento y dárselo a todo el mundo a ver qué pasa. No es Bueno, pero así. Tirarlo, lo que pasa es ahí te agrego, toma una Jorge. población, la población la divide en dos, una que toma y una que no toma, y después compara cómo le fue a la que tomó y cómo le está yendo a la que no tomó. Y entonces, así es que uno hace la diferencia. Estas cosas que puede ser que el programa sea buenísimo, pero es un programa que no tiene un fundamento de implementación. Porque no es que uno implementa un programa para decir, bueno, vamos a cambiar esto. Eso lleva tiempo, lleva acomodamientos, lleva errores, se va a quedar gente sin cobertura, va a haber gente que no va a poder pagar ni el seguro, ni la seguridad, ni la prepaga. Sigamos, si esto hay que sumarse a la prepaga, no es negocio, porque nadie va a comprar un seguro si lo tiene que sumar a la prepaga. Si la prepaga dice, no, como se puede comprar un seguro, yo no le cubro tal cosa. Es un problema, digamos. Lo que va a pasar es que la gente se va a quedar sin cobertura con mucha más facilidad. Ahora, digamos, que tiene esta cosa que todavía no se sabe ni siquiera cómo va a funcionar, que antes que tenía las limitaciones que ya sabemos. También que antes estaba bárbaro. A Jorge, mí me ¿por parece qué? que es Pero audaz. dentro de lo que está diciendo, que adhiero totalmente, ¿cómo estás viendo vos en tu trato, llamémosle cotidiano, los niveles de cobertura, de calidad, de seguridad en los tres subsectores? En pocas palabras, porque esto a lo que vos estás diciendo se agrega una situación actual que es preocupante, me imagino yo, para un 80% de la población, por lo menos. Hay otro 20% que está todavía con cierta tranquilidad, pero no sabemos por cuánto tiempo. Por lo menos es lo que palpamos cotidianamente. Yo creo que en este país siempre va a haber una parte de la población que no tiene problema para nada porque no tiene problemas económicos. Y tenemos una población que es relativamente importante, ¿no?
Por eso cuando dicen, no, acá no hay plata, pero se llenan los lugares de veraneo, se llenan los restaurantes, y sí, siempre la misma gente. Esa misma gente tuvo con el mismo poder adquisitivo en todas las etapas. Cuando había una cosa, cuando lo había otra, con inflación era 3 veces, o 4 veces, o 10 veces la que tenía que hacer, no hay problema, porque la gente que tiene plata, esas cosas no le mueven el amperímetro. El problema es el resto, el problema es el resto, ¿qué hace el resto de la gente? La gente que vive del sueldo, la gente que sabe que hoy, digamos, el día a día está complicado, que sabe que la medicina prepaga sigue aumentando, digamos, y además empieza la limitación de cobertura, entonces dice, bueno, no, pero vos tenés que comprar un seguro. Ahora encima de pagar la prepaga tenés que comprar un seguro. Si la prepaga no le achica el costo, no, comprar un seguro es a cargo de la persona, es como más dinero, más inversión de bolsillo. Entonces hay inversión de bolsillo con el medicamento, eso es lo que yo decía a Carlos, ¿no? Suponete que vos haces un seguro de medicamento alto costo, entonces ¿por qué te van a bajar el costo del medicamento si igual te lo paga el seguro? Lo cual es una falacia, porque hay que ver si el seguro te va a pagar un costo del medicamento que sube indiscriminadamente. Jorge, sin hacer una evaluación. Entonces, acá me parece que el tema es ver cómo se regula el costo del medicamento, no solamente cómo se paga el seguro. Está bien, Hay pero cosas que no están claras. Yo creo que ayer la reunión que hicimos estuvo bien, Gabriel, que decía, bueno, ¿cuánto le va a cubrir? Y si esto excede el costo de la cobertura del seguro, ¿qué va a hacer el seguro? ¿Se lo va a pagar o le va a decir, no, esto no te lo pago, no te lo cubro? Jorge, te quiero Es un preguntar tema complejo, porque y vos a mí me tenés... parece que todo se basa en que no hay un marco de referencia que vos diga, bueno, vamos a hacer esto para esto. Jorge, Por apuntaba eso yo yo creo mi... que lo que hay que hacer perdona, son modelos jurisdiccionales, son modelos de decir, bueno, vamos a tomar esta provincia y en esta provincia vamos a ver si hacemos una propuesta de cambio de gestión de la atención, de la salud. eso, Por ahí en esa provincia funciona, y si funciona en esa provincia y se ve, digamos, se ve que funciona adecuadamente, vos pensás que hoy se habla de gestión de la salud basada en valor. sí, En valor significa que vos tengas un costo lógico con un muy buen resultado. O sea, no es costo puro, ni es resultado puro, sino costo y resultado. ¿Por qué? Porque vos tendrías que lograr, digamos, el mejor resultado al más bajo costo, pero es el mejor resultado. Lo que no se negocia es el resultado, no el costo. Entonces, a mí me parece que esto es lo que uno tiene que tener como objetivo. Hoy yo decía cuando daban la charla que hay un error, porque a veces cuando vos, en estas cosas de limitación, de menos es más, a veces dice, bueno, menor valor, pero no es menor valor. Que vos le hagas menos cosas no quiere decir que tenga menos valor. Por ahí haciéndole menos cosas tiene más valor, porque el rédito de hacerle menos cosas redunda en más bajo costo y mejor atención del paciente, y menos complicaciones. Entonces, me parece que ahí no hay que hablar de bajo valor de lo que haces, sino que baja utilización del recurso, que es con menos recursos vos podés lograr mejores resultados. Y a mí me parece que esto es lo que hay que empezar a trabajar. Pero bueno, para eso hay que sentarse en una mesa y decirle, bueno, ¿qué querés que hagamos? Hagamos un programa, por alguna vez hagamos un programa entre todos que nos dé algún marco de referencia para poder usarlo a más grande escala, digamos. Todas las cosas se prueban, digamos, en una escala más pequeña. No es esto decir, bueno, ahora vamos al seguro. Bueno, y nadie sabe bien. Mirá, que Carlos Salinas diga que no entiende bien cómo es el tema del seguro, a mí me da un claro. poquito de escalofrío, porque si Carlos, que es el tipo que más sabe de seguro, uno de los tipos que más sabe del seguro del país, tiene dificultades para entenderlo, imagínate un usuario como nosotros que no tenemos esa capacidad. Jorge, te comentaba esto porque, como bien señalás, hay una parte de la población que puede ir al mejor restaurante o cambiar el auto o al mejor lugar de vacaciones. Pero en este momento ese sector de la población también está denunciando, entre comillas, que está pagando la prepaga, que denuncian constantemente que el dinero no les alcanza, pero también nos encontramos con que si querés ver un especialista tenés que pagar un copago por lo menos para llegar a una consulta de primer nivel o en tiempo oportuno. Bueno, pero eso es lo que te estoy diciendo, Miguel. Acá hay mucho pago de bolsillo. Acá no solamente tenés el pago de la prepaga, sino el pago de bolsillo, más el costo del medicamento. Esto es una cosa que, a ver, todo pasa por el mismo lugar. ¿Quién lo paga? El usuario. Porque cuando vos vas a la farmacia, el costo del medicamento es el costo del medicamento que te venden. No es culpa del farmacéutico. Yo le tengo un enorme cariño a los farmacéuticos. Me parece que son unos tipos que están más organizados de todo. Yo charlo muchísimo con los farmacéuticos
de mi barrio porque son tipos bárbaros y me divierto mucho con ellos y ellos me cuentan y yo les cuento. Y la verdad que son tipos que trabajan bárbaros. Pero ellos no tienen la culpa del costo del medicamento. El costo del medicamento viene por otro lado y vos lo terminás pagando y después, ya lo sabemos, entonces tenés que pagar más el costo del medicamento, tenés que pagar el copago, tenés que pagar si te haces un análisis o qué sé yo, te lo haces más seguido, tenés que pagar el análisis. Eso todo costo de bolsillo, además de pagar la prepaga. Porque si vos me decís, bueno, no, yo pago la prepaga y me olvido del costo del medicamento y me olvido del costo de la atención, bueno, uno podría negociarlo. Entonces, vos me dices, bueno, no, está bien, pero para el medicamento de alto costo te conviene tener un seguro. Entonces, ¿qué voy a pagar? El medicamento de costo habitual más caro, y aparte de eso tengo que pagar el copago, y aparte de eso tengo que pagar el seguro por si me dan un medicamento de alto costo. Es complejo. Un medicamento de alto costo que nadie sabe cuál es el techo, y que nadie sabe quién lo pone ni por qué. Y paralelamente, Jorge, ¿cómo estás viendo el nivel de, llamémosle, que no es contradictorio la afirmación, el nivel de satisfacción del equipo de salud? A propósito del médico. El equipo de salud está insatisfecho desde hace años porque al equipo de salud lo han ninguneado todo el tiempo. Porque todos estos aumentos de la medicina prepaga y los aumentos no tuvieron un incremento proporcional de los salarios, de los honorarios. Y entonces, la verdad que esto es muy fácil, digamos, porque en realidad no se beneficia el paciente, no se beneficia el equipo de salud. No es difícil saber quién se beneficia, digamos. Yo creo que acá me parece que está claro, por algo es que nunca se pone el salario del médico como un elemento de seguimiento. Generalmente se pone el salario de enfermería, porque el salario de enfermería es un salario que está regulado, digamos, por el sindicato, porque las enfermeras, el 99% de las enfermeras están en relación de dependencia. Correcto. De los profesionales de la medicina, no todos están en relación de dependencia. No sé exactamente cuál será la proporción, pero pongamos 50 y 50. Hay 50% que viven del salario y 50% que viven de relación de dependencia. Los que viven en relación de dependencia tampoco tienen sindicato por muchos motivos. Y los que no tienen relación de dependencia, los que viven por honorario, no tiene nadie que lo represente. Y en el horario del médico es algo que depende de quien te lo paga. Porque no hay nadie del lado del médico que lo defienda. Y cuando te digo del médico, es el del médico, el del kinesiólogo, el del nutricionista, ¿entendés? Entonces, a mí, el farmacéutico no, porque el farmacéutico cobra un porcentaje de los medicamentos. Pero este es el tema. En cuanto... A mí me parece que esto, así como está planteado, no tiene síntesis. Jorge, alguna vez lo hablamos. Nosotros habíamos pensado en el momento de que se produjo el tema de COVID, que iba a ser una oportunidad, como se dice, esa crisis. ¿Vos crees que se ha pauperizado, mejorado, sincerado, por lo menos el tema de pluriempleo? Me parece que la situación de los profesionales del equipo de salud es la misma antes y después del COVID. En el momento del COVID estaba el tema del miedo y estaba el tema de, bueno, si me los pongo en contra no me van a tratar, digamos. A mí no me parece, yo creo que la gente no tiene el concepto de lo que significa el profesional de la salud por muchos motivos. También alguna razón tiene, porque a veces se sienten maltratados, porque van a ver un tipo que recibió 50 pacientes y no lo atiende como corresponde. Es una cosa muy compleja, y me parece que en este momento, la verdad, el sistema, el médico, digamos, no tiene el médico o el equipo médico, digamos. Yo siempre hablo del equipo médico porque tenemos que desterrar el concepto que solamente el médico es el referente del sistema. El médico forma parte, es integrante del equipo de salud. Y a mí me parece que cuando uno tiene que defender al equipo de salud. Y el equipo de salud está en condiciones precarias, digamos. Jorge, venimos advirtiendo... Independientemente de la medicina privada, hoy sigue habiendo profesionales de la medicina que cobran consulta privada, que son conocidos, que tienen... Ese no es el promedio, esos son como los que van a cenar todos los días y los que se compran el auto de alta gama y los que van a viajar y qué sé yo. Esos son un pequeño porcentaje de la población. El resto de la población, el que vive de los honorarios y del salario, te la regalo. Pero yo advierto que la población se está empezando a dar cuenta, ese sector de la población que vos mencionás,
se está empezando a dar cuenta de que lo que está abonando, lo que está pagando, no es lo pactado, digamos, lo contratado. Entonces, me parece que hay un proceso de sinceramiento hacia... Pero lo que se da cuenta de la población, pero Miguel, lo que se da cuenta de la población es el gasto de bolsillo. Lo que se da cuenta de bolsillo es que esto como pasa con los servicios, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, yo tengo las mismas cosas que tenía hace 10 años. Claro, los servicios costaban otra cosa. ¿Cuál es el porcentaje de los servicios en el salario? Digamos, del salario de una familia. ¿Cuánto impactan los servicios? Antes los servicios eran, no sé, un porcentaje muchísimo menor que ahora. Estamos hablando de servicios, de algo que vos pagás sin darte cuenta. Y además de eso, cuando vas a la farmacia, tenés que pagar el alto costo de los medicamentos de uso habitual. Estoy hablando del uso habitual, no te hablo del medicamento Sí. de alto costo. Del uso habitual del medicamento. El 80% de los medicamentos que se consumen diariamente, que son medicamentos para las enfermedades crónicas más comunes, la hipertensión, la diabetes, la hipercolesterolemia, la hiperuricemia. Y resulta que cuando vos antes ibas a comprar te costaba tanto, ahora te cuesta más. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y cuesta más que la inflación? Bueno, sí, porque lo que pasa... Pero ¿cómo que pasa? Si antes costaba esto y la inflación fue de tanto, ¿por qué me lo cobran más? Bueno, no, porque... Y entonces ahí está donde influye el tema. Por eso de qué se queja la gente del día a día. La gente dice, bueno, con la plata que a mí me entra, yo antes podía hacer más cosas. Es un tema de la torta, cómo cortar la torta. Bueno, pero entonces nos encontramos, coincidiendo con vos, Jorge, en una discusión de modelo de atención primero, y también de modelo ideológico, porque hay un Estado ausente o hay un Estado presente. Hay un Estado que se está retirando o pretende retirarse o pretende regular. Mira, yo estaba hoy justamente en la reunión estaba hablando de ese tema, ¿no? ¿Cuál es la función del Estado? La función del Estado es la regulación. ¿Tiene que ser dueño el Estado? Yo te diría que no, digamos, salvo el sector público que no tiene más remedio, pero el Estado no tiene que ser dueño de nada. Por eso siempre digo, el PAMI no debería ser no debería tener cosas, lo que debe tener es una caja complementaria de las coberturas sociales, y eso no pasa. Hoy con el tema del PAMI es que no sabes cuánto te pagan. Yo ayer estaba hablando con un prestador que me decía, mirá, yo tengo deudas impagas y me nombró 3 o 4 instancias públicas que no le pagan. Sí. Y dice, pero no es que no me pagan a 90 días, no me pagan, ya pasé 90 días varias veces con la misma deuda. Entonces, es un tema, ¿viste? Porque vos me decís, bueno, fulano no te paga, mengano no te paga. Estamos hablando del Estado, ¿eh? Sí. Entonces, es complejo ese tema. Bueno, hay una decisión, imagino yo, que política como dijimos antes, y acá viene una de las últimas preguntas, Jorge, vos que recorres el país por tu tarea, llamémosle docente, ¿cómo advertís el nivel del profesional individual y también el institucional? Porque tenemos denuncias de que están cerrando sanatorios, por lo menos en los interior de las provincias, y se está concentrando en las ciudades capitales. Y bueno, pero eso es probable, digamos. Yo creo que hay que hacer todo un replanteo. A mí me parece, y esto yo lo hablé mucho con Rubén Torres, porque a mí me parece que hay que hacer un gran replanteo de estos prestadores pequeños que no resuelven, digamos, un prestador de 40 camas, por ejemplo, ¿no? Que quiere hacer cirugía de alta complejidad, y la verdad que no, porque si hace cirugía de alta complejidad no tiene el apoyo suficiente como para bancarse la cirugía de alta complejidad, aunque tengas el mejor cirujano. Eso no se resuelve, la complejidad de la cirugía no es solamente atinente a la calidad del cirujano, sino que del apoyo que necesita la institución para hacer que el paciente sobreviva a la cirugía de alta complejidad. Así que a mí me parece que... ¿Y cómo juega ahí, juega, Jorge, lo que vos luchaste durante años y que ahora seguramente tenés otras ocupaciones, pero que no abandonaste, el tema de la acreditación de establecimientos? Me gustaría que... Bueno, justamente, por eso te estoy diciendo, yo creo que es un replanteo, ese es el replanteo que uno tiene que hacer, qué instituciones quiere. Por ahí, si se hacen instituciones que pueden absorber parte de esta mano de obra que se va de esos lugares y ponerla en un lugar que sea más continente, darle más espacio.
Pero estos son, por eso te digo, se necesitan marcos de referencia. Yo creo, por eso te digo, me parece que la salida es cualquier cosa que se quiera estudiar, hay que estudiarla en un lugar concreto, en una jurisdicción, y decir, vamos a usar esta jurisdicción como modelo para hacer estas cosas, para ver qué cambia. Si no, no se puede, Miguel. Si nosotros vamos a hablar de la segmentación y que en el Estado Nacional, y el Estado Provincial y la Municipalidad, y siguen existiendo los tres sin ninguna vinculación, y eso no se puede, ya sabés que no está destinado al fracaso. Entonces agarremos una jurisdicción donde esté el Estado Nacional, el Estado Provincial y la Municipalidad, y veamos si qué es lo que se puede hacer en ese lugar con la capacidad instalada que tiene para dar una salud adecuada a toda la población. Esta es la cosa. Entonces, si eso no es lo mismo que decir, bueno, a partir de ahora vamos a hacer un seguro. Y mañana te voy a decir, bueno, a partir de ahora, como el seguro no funciona, vamos a hacer una contratación directa. Y después te voy a decir, no, mejor lo vamos a pagar por fee for service. Eso sí no sirve, digamos. Jorge, Porque ya te digo, cuando vos haces ensayo y error, Sí. quedan muchas cosas en el camino. Jorge, tengo una inquietud que sé que vos vas a saber responder en el poco tiempo que tenemos en este programa hoy. El tema de la longevidad, llamémosle como quieras, o sea, vos que sos y has sido un terapista. Que soy longevo. No, pero ¿cómo pensás que se está encarando en el mundo y en la Argentina este tema de que lo hemos hablado el programa pasado con... Mira, Miguel, yo nací en 1950. En 1950 la cantidad de personas mayores de 65 años era del 12%. En el año 2000 la cantidad de personas de más de 65 años era el 16%, y se supone que en el 2000, supongamos 40, o el 2050, va a ser del 25%. 25% significa que una de cada 4 personas va a ser un adulto mayor. Sí, O sea, ¿qué significa eso? Significa que es una población envejecida, agregarle a eso la baja tasa de natalidad, con lo cual hoy la pirámide de la población, en mal llamada pirámide, es un edificio vertical, correcto. donde la cantidad de nacimientos y la cantidad de gente de 0 a 1 y la gente de más de 75 o más de 65, bueno, de esos más de 65 están los viejos jóvenes y los viejos viejos. De 65 a 75, 80 son los viejos jóvenes, más de 80 viejos viejos. Ahí aparecen las enfermedades de la vejez, malas enfermedades habituales que la persona lleva. Con lo cual, digamos, obviamente tiene un aumento del gasto, y esa gente pasiva, digamos, es la que debería tener. Por eso nosotros insistimos tanto en que el PAMI debería ser una caja complementaria de las obras sociales, donde la gente que se atendió en la obra social y que conoce todo lo que le pasó en su vida, lo pueden seguir atendiendo con la colaboración, con el complemento de todo lo que tiene que ver con la vejez, que es la rehabilitación, las ortesis, las prótesis, los centros de rehabilitación, en fin, todo lo que se necesita para atender que una persona, digamos, de más de 65 años tenga acceso a todo lo que necesita. No es tan difícil. Ahora, ya sabemos que esto no pasa. Entonces empieza que si tiene PAMI no le dan el medicamento, y si no le dan el medicamento o no lo puede comprar porque con la jubilación que tiene, vos pensás, vos tenés un medicamento de uso habitual que no está cubierto por el PAMI y tenés que pagar el 60% o el 70%, imposible. Bueno, es ahí donde yo asumo en forma personal lo que digo, es que desde hace muchos años venimos condenando el tema de la litigiosidad indebida producida o inventada o magnificada por muchos de mis colegas, pero también el sistema de salud deja resquicios para esa conflictividad, llamémosle así, que debe ser abordada. O sea, no es posible, como vos estás planteando, que coincido, el tema de que la longevidad hoy esté un jubilado ganando creo que 200 y pico de dólares y tenga que asumir todos los... El tratamiento paliativo y todas estas cosas, ¿no? Que en realidad hay mucha para discutir sobre qué hacerle y a quién, digamos. Hay que poner límites a la
terapéutica, pero para eso se necesita la participación de la familia. Y yo creo que hoy charlamos justamente en una reunión que tenía el Jorge. mediodía del tema de cuántas veces la población participa de discusiones de temas médicos. No hay representantes de la comunidad en las discusiones médicas. No hay porque no existe un representante que represente a la comunidad en general. Siempre representa a una comunidad particular que es la que tiene necesidad de un medicamento o de un procedimiento. Y esto dificulta, digamos, acceder a decirle a la persona, mire, a esta altura del partido, yo creo que hicimos todo lo que había que hacer, no vale la pena avanzar y qué sé yo, y la gente diga, no, yo con lo que pago quiero que le hagan todo lo que hay que hacer. Dice, pero esto es fútil para la persona porque no le va a agregar valor a su vida. Sí, no importa, pero yo lo quiero. Eso también tiene que ver con los costos y con la... O sea, que hay mucho para trabajar, pero me parece que yo creo que todo esto tiene que ver con la falta de comunicación, porque en realidad la gente, eso es un mecanismo de defensa. Cuando vos vas y le decís algo al paciente, si el paciente no te conoce, ¿por qué se lo decís? Lo primero que hace es ponerse el paciente y la familia, sobre todo. Jorge, ponerse a la tendríamos que estar defensiva. cortando. Entonces, lo primero que piensa es que vos querés ahorrar plata. Jorge, te tenemos que dejar muy, pero muy agradecido por esta segunda parte y también tu participación en la primera. Y un fuerte abrazo y seguimos trabajando. Bueno, dale, muchas gracias. Chao, Horacio. Chao, Jorge, Bien. gracias Nos vemos. Chao, chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,